El Señor les bendiga en esta tarde preciosa en la cual nos volvemos a encontrar para alabar, para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias por la libertad que Dios nos ha dado de poder encontrarnos a través de este medio virtual, pero saber que este alabanza y que lo que vamos a hacer va a llegar a cada corazón y a cada vida. Para dar comienzo vamos a hacer una oración, así que le invito a los que estén en casa inclinar sus cerviz y vamos a orar en el nombre precioso de Jesús. Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta libertad en la cual tú nos has dado de poder, Señor amado, glorificar, alabar y bendecir tu nombre. En medio de este tiempo, Señor, tu iglesia se levanta como poderoso gigante, Padre, para darte toda alabanza, toda gloria y toda honra a ti. Rogándote a ti, Señor, que tomes dominio y control de toda situación y aún de esta reunión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a hacer unas alabanzas en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Si en mi casa está Dios, hay libertad. Si en mi casa está Dios, hay libertad.
Somos libres por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Qué hermoso es poder alabar al Señor con gozo y con alegría en nuestros corazones. Y vamos a hacer otra alabanza más para la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, y el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecida en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecida en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, pues es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Amén. Gloria a Dios. Es más que palabra. Cuando hay gratitud en nuestros corazones, en realidad no son solo palabras, porque lo que se siente es, como dice el Espíritu Santo de Dios, cuando nos toca y nos mueve, sentimos mucho más que palabra. Pero gracias a Dios que podemos nosotros fluir a través de nuestras palabras para poder agradecer y bendecir el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos y bendecimos tu nombre. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso en el cual podemos pasar delante de la presencia de Él para poder mirar, oír y poner por obra la palabra que Dios en esta tarde ha traído a nuestros corazones. Le invito, si usted tiene su Biblia a mano, que pueda abrir allí el libro de San Juan, capítulo 4,
Del verso 27 al 38 vamos a dar lectura en esta tarde. El tema en esta hora es Jesús y la cosecha espiritual. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su carrera, es decir, su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aleluya, gloria a Dios. Palabra del Señor en esta hora. Bendecimos su nombre y damos gracias porque nuestro Dios es un Dios de salvación. Cuando Jesús dijo que la salvación venía de los judíos, estaba manifestando solo que por medio del Mesías, que era judío, iba a venir la salvación. El mundo entero hallaría salvación a través de él. Y es por eso que la nación judía es una nación bendecida por Dios, porque el Señor la eligió para bendecir a todas las naciones del mundo. De allí vino nuestro Mesías, Jesús el Cristo, como algunos le llaman. Gloria al Señor. Entonces vemos que los profetas del Antiguo Testamento declararon que los judíos serían luz a todas las naciones. Y en esta hora podemos ver que en realidad la palabra de Dios a través del Mesías Jesucristo ha llegado a todos los confines de la tierra, aunque faltan quizás algunos lugares, pero dice la palabra que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Entrando en el tema y en la palabra en la cual hemos dado lectura en esta tarde, vemos que Jesús dice a través de su palabra que a él le era necesario pasar por Samaria. Entre samaritanos y judíos, aquellos que conocemos la Escritura y tenemos noción de ella, sabemos que no se trataban entre sí. Pero Jesús tenía un propósito y un fin con pasar por aquella ciudad. Es que por eso, ya cansados del camino, llegan al pozo de Jacob y sale al encuentro una mujer que estaba allí de Samaria. Jesús queda junto al pozo, fatigado, cansado del camino con sus discípulos, pero Jesús se queda en aquel lugar, mientras que los discípulos van a la ciudad de Sicar a buscar alimento para que el maestro y ellos pudieran comer de la larga travesía que habían tenido. Jesús entonces se quedó junto al pozo de Samaria, allí esperando a los discípulos, cuando esta mujer con su cántaro de agua, que fue a buscar agua justamente a ese pozo, hacen una conversación con Jesús, inician una conversación con el Señor, diciéndole, no tienes de dónde sacar agua. Una
pregunta a veces tan simple, pero con motivo suficiente como para entrar, ¿no es cierto?, en una charla espiritual, que si el Señor bien tenía que pasar por ese lugar, era con ese propósito. Bendito sea el Señor. Y mientras los discípulos se demoran allí en Sicar en buscar alimentos, al llegar, cuando los discípulos llegan a aquel lugar, para sorpresa de ellos, ven a Jesús charlando, conversando con esta mujer de Samaria. Los samaritanos creían en el Mesías. Ellos también esperaban al Mesías. El asunto de ellos, que ellos decían que se debía de adorar en un monte que se llamaba Gezirín, mientras que los judíos decían que en Jerusalén se debía de adorar a Dios. Muchas veces hay temas y situaciones en las cuales no nos llevan a ningún fin. Lo bueno es que nosotros como hijos de Dios tenemos que adorarle, y es por eso que Dios es espíritu y tú le puedes adorar en cualquier lugar. Bien, dice la palabra que cuando llegaron los discípulos y encontraron a Jesús charlando con aquella mujer junto a aquel pozo, fue sorpresa para ellos y se quedaron así, ¿no es cierto?, medios atónitos. ¿Por qué? Porque en aquel entonces ningún rabino, Jesús, recuerde que Jesús era maestro también, ningún rabino, ningún hombre podía charlar con ninguna mujer. Pero aquí es una de las cosas donde Jesús tenía que llegar a ese lugar para derribar barreras, para derribar cosas en las cuales, ¿no es cierto?, el enemigo por muchos años había estado levantando. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hemos destacado que entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había esa diferencia, bendito sea el Señor. Las costumbres que hemos leído de la ley judía impedían que un rabino, que un hombre hablaran, ¿no es cierto?, con ellos. Pero el Señor lo primero que hizo fue derribar esa barrera que se había levantado allí entre ellos. Él llegó a una situación en que habló con esa mujer. Esa ya era una barrera que fue quitada de en medio. Bendito sea el Señor. Aleluya. En la cual, ¿no es cierto?, pudo hablar con toda libertad el Señor. No era extraño esto para Dios, porque Él para eso había venido a este mundo, para derribar barreras que el hombre, la religión, las costumbres, las leyes habían levantado en esta hora. ¿Para qué? Para que todas aquellas cosas fueran derribadas en el nombre poderoso de Cristo el Señor. Bien, vamos a entrar un poquito más, nos vamos a ahondar en esto, en que si bien el propósito de Dios había sido derribar aquella barrera, ¿no es cierto?, de samaritanos y judíos, también había otra barrera, gloria a Dios, donde el Señor había venido allí a evangelizar al mundo entero. Allí no lo vamos a leer, pero vamos a hacer alusión, vamos a nombrar Mateos 13, del verso 3 al 9, usted lo puede buscar y leer también, gloria al Señor, donde el Señor hablaba muchas veces por parábolas. Estas parábolas que el Señor muchas veces usaba, y preste mucha atención, porque Jesús era un sembrador de semillas que producía la cosecha inmediata, se puede decir. Cuando Jesús habló allí a la mujer, ¿no es cierto?, no solamente que esta mujer abrió su corazón, porque vio que todo lo que Jesús le decía le tocaba muy hondamente a su corazón, y su corazón había quedado descubierto, porque Jesús le dice: ve y busca a tu marido. Y ella le pudo decir: no tengo marido. Y el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y aún el que ahora tiene tampoco es. Bendito sea el Señor. Qué bueno que es, hermanos, confesar, ¿no es cierto?, nuestra falta.
qué bueno es poder confesar todas aquellas cosas que Dios está viendo en nuestros corazones que están mal, pero que nos toca a nosotros arreglarlas y sacarlas adelante. Gloria a Dios. Y el Señor, hablando muchas veces por parábolas, como dije recién, una parábola, ¿no es cierto?, encerraba una verdad que para muchos era, ¿no es cierto?, era una verdad que le traía luz a su mente, pero por otro lado ocultaba esa verdad. ¿A quién le ocultaba esa verdad? Aquellas personas que eran ociosas o aquellas personas, ¿no es cierto?, que eran tercas en no poder ver la verdad oculta que se encontraba allí. Pero quiero decirte que la parábola debe animar a los sembradores espirituales. ¿Cuáles son estos sembradores espirituales? Aquellos que enseñan, aquellos que predican, aquellos que guían a otros. Y podemos poner en esta tarde como ejemplo a un agricultor. Vivimos, ¿no es cierto?, en un lugar donde gracias a Dios la tierra produce y donde hay gentes agricultoras, donde ellos siembran sus cosechas, sus semillas. Entonces vemos que el agricultor, que siempre tiene una buena semilla para sembrar, él la siembra, pero vemos que no todas las semillas le van a rendir con la misma eficacia. Algunas semillas directamente no germinan, otras, no todas las plantas, como dije recién, crecen o florecen y puede dar un buen resultado. Es por eso que en Mateo, volvemos al libro de Mateos 13, del 3 al 9, allí el Señor nos enseña 4 clases de terrenos donde la semilla es esparcida y donde la semilla puede caer, pero no en todos esos terrenos la semilla puede germinar. Una es junto al camino, otra es entre espinos, otra es entre piedras y otra es en una buena tierra. Y cuando hay una buena tierra y la semilla cae en buena tierra, tenga la plena seguridad de que esa semilla va a germinar y va a llevar mucho fruto, como dice la palabra del Señor. Es por eso que en esta tarde queremos más bien relacionarnos y volcarnos a la cosecha espiritual. La cosecha espiritual aporta un concepto diferente de la vida. Y el Señor también quería que sus discípulos pudieran entender y aprender este concepto. Aunque ellos en ese momento estaban más abocados y más ocupados en la alimentación de Jesucristo, porque ellos recuerden que había ido a la ciudad, habían ido a comprar de comer, porque el Señor en su parte humana era hombre, estaba cansado, tenía hambre, y si estaba junto al pozo de allí de Samaria, era porque en realidad también sentiría sed física, gloria a Dios. Pero Jesús, a pesar de ver la preocupación que había allí en sus discípulos para que Él pudiera comer, Él les pudo enseñar, gloria a Dios, y en esta tarde nos enseña a nosotros también. Y les enseñó y les dijo que yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Eso lo relata el verso 32 del capítulo 4 de San Juan que hemos estado leyendo, gloria a Dios. Y esta declaración desconcertó a los seguidores, es decir, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos se preguntaban, ¿alguien les habrá traído de comer? ¿Que por eso nos dice estas palabras? Pero no, Jesús les quería dar una lección de la cosecha espiritual. Una cosecha espiritual que proporciona un sustento diferente a lo que la vida en sí tenemos esa necesidad como seres humanos. Entonces la vida de Jesús estaba sustentada por una fuente más específica, gloria al Señor. Él le diría más tarde,
él les traía memoria y le decía en otro texto, gloria al Señor, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Les estaba diciéndole a ellos, tienen que trabajar por dar la palabra a vidas que están hambrientas del Evangelio de Jesucristo, dándoles a entender que su propósito en este mundo era traer salvación, gloria a Dios, a todos mediante el mensaje del reino de los cielos. ¿Cuál era ese mensaje? Ese mensaje era el siguiente: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, para obtener la salvación del alma, ya que Jesús sería y fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Es decir, que en ese lugar donde Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, era el lugar donde tendríamos que estar tú y yo. Pero por el gran amor que Él tuvo con nosotros, Él fue el sustituto, Él tomó el lugar por cada uno de nosotros. Fíjate cuán grande fue el amor. Por eso el amor de Dios es el que supera todas las barreras, supera todas las cosas. Él tenía un propósito y sabía que tenía que pasar por Samaria, porque en Samaria había alguien, aunque ella no lo sabía, pero había alguien que lo estaba esperando. Si podemos trasladarnos un poquito ahora a la cosecha natural, es decir, a la cosecha física común, a la de la tierra, a lo que es en realidad la tierra. En los tiempos de Jesús, para tener una cosecha abundante, decía la palabra que tenían que pasar 4 veces entre la cosecha, ¿no es cierto?, entre la siembra, y la cosecha, 4 meses. Pero en esta ocasión, fíjese bien y preste atención, en esta ocasión, en el verso 35, el Señor es específico y les dice: alzad vuestros ojos, hay ya una cosecha alrededor de vosotros, gloria al Señor. Incluso mientras Jesús hablaba con esta mujer samaritana allí en el pozo, mientras los discípulos se preocupaban por la comida, mientras los discípulos le decían, Rabí, tienes que comer, la mujer, dice la palabra, dejó su cántaro, fue a la ciudad, fíjese lo que hizo, testificó a la ciudad, y dice que las personas de aquel lugar llegaron al encuentro de Jesús, bendito sea el Señor. Entonces quiere decir que la cosecha, la siembra y la cosecha fueron en un día. Y muchas veces los creyentes pasamos tiempo, pasamos años preparándonos para llevar una palabra, preparándonos para testificar a los demás. Y aquí Jesús en un día pudo llegar al corazón de esta persona, de esta vida que estaba allí en aquel pozo, gloria a Dios, aleluya. Primero, ¿qué hizo? Derribó la barrera, dijimos, ¿no es cierto?, que estaba obstaculizando para que la palabra pudiera llegar al corazón de esta mujer. En segundo lugar, quitó aquello, gloria al Señor, y el mensaje entró al corazón de ella. Y ella testificó lo que había dentro de ella, testificó su pecado, testificó que todo lo que ella tenía, bendito sea el Señor, y ganó a muchos de la ciudad. Fue una evangelizadora. En unas horas evangelizó, se puede decir, ¿no es cierto?, a todo aquel lugar, a toda aquella comarca. Gloria al Señor. Y esto tiene que ser, hermanos queridos, una reflexión en nuestras vidas. Muchas veces tú y yo esperamos que algo acontezca en la vida, pero el Señor
tuvo la oportunidad y aprovechó la palabra justa de la mujer, lo que salió de ella, lo que salió dentro de ella, para hacerle ver y para hacerle notar de que estaba necesitando a alguien. Ella, como dije al principio, ella sabía que tenía que venir el Mesías, pero no se daba cuenta que el Mesías, el que tanto tiempo había estado esperando, estaba hablando con ella. Y Jesús se lo declara. En uno de los textos Jesús le declara: yo soy, le dice, el que habla contigo. Imagínese el gozo de esta mujer, imagínese la alegría, el cambio que hubo en ella, un cambio radical en su mente y en su corazón, para ver, ¿no es cierto?, lo que por tantos años había estado esperando, y que ahora ese Mesías, ese Salvador, había llegado y había entablado una conversación con ella, en la cual dice la palabra que ella fue salva, gloria al Señor, y aún todo aquel lugar fue salvo. Llegamos a la conclusión del mensaje. Quiero decirte que estamos en los últimos tiempos, donde un gran avivamiento ha de venir, un gran avivamiento, sí. A pesar de cómo está la situación, yo creo que es la oportunidad. Es la oportunidad, a pesar de que estamos en esta crisis, en esta pandemia, pero es la oportunidad, queridos hermanos, para poder dar y llevar la palabra, porque hay muchos corazones que están abiertos, como el corazón de esta mujer samaritana, en la cual ella abrió su corazón, gloria a Dios, y la palabra de Dios pudo entrar. Y yo quiero decirte, si tú me estás escuchando, si tú estás enfermo, en el nombre de Jesús, abre tu corazón y la palabra de Dios puede llegar, puede tocar tu cuerpo, puede traer sanidad en este preciso momento. El poder de Dios, el poder de la alabanza, el poder de la oración, el poder de la palabra que está allí, y que en esta hora, en el nombre de Jesús, puede tocarte y tú puedes ser salva, no solamente sana, sino que Dios quiere salvar tu alma. Gloria a Dios. Hermanos, no dejemos pasar más tiempo. Es el tiempo que Dios nos ha dado, es el tiempo que nos tocó vivir, es el tiempo en el cual estamos. Gloria a Dios. Y Dios nos tiene que abrir nuestra boca, para que ya no te sigas preparando, ya tienes que soltar lo que por tanto tiempo el Espíritu Santo de Dios ha estado hablando a tu corazón y a mi corazón a través de la bendita palabra de Dios. Tú y yo que conocemos a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, a un Dios que vive, a un Dios que vino, que murió, que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Aquel Dios, aleluya, es el Dios que tú tienes que dar a conocer. ¿En dónde? En medio de tu familia, en medio del trabajo, gloria, en medio de tu vecindario, en medio donde tú te mueves, pero la palabra tiene que fluir y tiene que salir, porque quiero decirte, hay corazones hambrientos, hay corazones que necesitan la palabra de Dios, como la necesitó esta mujer de Samaria. Está en nosotros. Dios nos dejó un legado, Dios nos dejó una comisión. Dice el Señor: id por todo el mundo y predica mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, éste será salvo. Pero Dios sabe que no podemos andar por todo el mundo, pero sí podemos, gloria a Dios, comunicar la palabra, porque la palabra va a seguir corriendo por todo lugar, gloria a Dios, aleluya, hasta llegar donde hay un corazón que necesita la palabra de salvación. Quiero instarte en esta hora, quiero decirte: no te calles, quiero decirte: tú tienes la palabra, está en tu boca, está en tu corazón. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra boca y dar el mensaje de salvación a todos aquellos. ¿Sabes cuántos hay que quizás parten de este mundo sin Dios en su corazón, sin haber recibido, gloria a Dios, y sin haber dicho: Señor, te acepto como el Salvador de mi alma? Y eso es lo que el Señor está esperando de su iglesia, de sus hijos, de su pueblo. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad de llevar la palabra de Dios
como hizo el Señor allí en el pozo donde estaba esta mujer samaritana. Gloria a Dios. Quiero dejarte esta palabra, pero pídele al Espíritu Santo de Dios. Ora a Dios y Dios te pondrá a la persona indicada en tu camino, en la cual tú le vas a tener que testificar, le vas a tener que dar el mensaje de salvación. Amén. Esta es la palabra que el Señor me ha dado en esta tarde para poder compartirla con todos ustedes. Estamos en una hora muy crucial, en una hora, ¿no es cierto?, en la cual el Señor ha hecho esto para que su iglesia pueda levantarse. No es, hermano, para que nos quedemos encerrados en casa, sino para que la palabra siga fluyendo, para que el Espíritu de Dios siga obrando, porque va a seguir obrando en el nombre de Jesús. Dice un texto que si nosotros nos callamos, las piedras hablarían por nosotros. Tú y yo somos piedras vivas y tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces es necesario que esa palabra pueda fluir y pueda salir por nuestras bocas para darla a todos aquellos que en esta hora la necesitan. Amén. Gloria a Dios. Esta es la palabra. Te invito a que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, hemos dado tu palabra en esta hora, rogando, Señor, que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar a aquellas personas que están escuchando, aquellas personas que están oyendo, Señor, este mensaje, que todavía no es tarde, que todavía, Señor amado, oh Padre eterno, todavía hay tiempo para algunos, para que escuchen la palabra de bendición, para que muchos puedan ser salvos y sean sanos y salvos en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús. Enviamos tu palabra y sabemos que tu palabra cruza las fronteras. Tu palabra y la oración no tienen límite, Señor. Por eso desde aquí, desde este humilde lugar, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, enviamos palabra de bendición a toda persona que está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga y la paz de Dios sea sobre tu corazón. Amén. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar.
Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder.